Buenas tardes, señores y señores. En unos momentos empezaremos con nuestro webinar Manejo de Crisis COVID-19 para Empresas Familiares. Les pido un poco de paciencia para poder empezar en unos segundos con nuestro webinar. Muchas gracias. Buenas tardes con todos. Les pido por favor a nuestros expositores y a nuestro gerente general prender sus cámaras para poder ver a nuestros expositores. Bienvenidos, señores y señores, a nuestro webinar de la Cámara de Industrias y Comercio Ecuatoriana Alemana, en cooperación de la Cámara de Industrias y Comercio Ecuatoriana Alemana, Boliviana, Colombiana, Peruana. Para nosotros es, sin lugar a dudas, una experiencia extraordinaria. El día de hoy es el primer webinar que tenemos más de 600 personas inscritas, se siguen conectando, les agradecemos por su tiempo y me invita a primero a desearles a todas sus familias que se encuentren bien, que todos estemos viendo el lado positivo de lo que nos está pasando hoy en el mundo. Y bueno, se nos ha cerrado una puerta el día de hoy, pero se nos ha abierto una ventana y eso es lo que estamos haciendo hoy en esta ventana con este webinar, con nuestros grandes amigos de Courage Institute. Yo les agradezco mucho por realmente este webinar y esta unión latinoamericana que estamos viendo hoy en día. Les quiero que por favor sigan e invitar a todos nuestros asistentes a que nos sigan en nuestras redes sociales para que se inscriban a todos nuestros webinars y aprovechar estas ventanas que estamos abriendo hoy en día. Quiero dar el paso a nuestro gerencia general, el señor Jörg Senle, para que nos dé una cordial bienvenida a esto que va a ser sin lugar a dudas una de las experiencias más olvidables, pero sin antes les quiero recordar mantener por favor sus micrófonos en silencio, tener una buena conexión dentro de lo posible, poner el nombre y el apellido, no un alias, comprobar que nuestro internet esté bien. Las preguntas las vamos a hacer al finalizar la exposición, después de unos 40 minutos de exposición. Sin lugar de dudas vamos a tener varias preguntas porque somos varias personas y vamos a tratar de contestar en global lo más que se pueda gracias a nuestros expositores, pero por favor al final de la presentación tal vez también estamos abiertos para que se contacten con nosotros y estar pendientes que esto es la primera de muchas charlas que se vienen gracias a nuestros colaboradores. Por favor, señor Jürgen, si nos ayuda con sus palabras de bienvenidas. Ja, muchas gracias, Gaby. Muy buenas tardes con todo. Gaby Albuja ya ha dicho en realidad todo que deberían saber y además pueden leer en el chat de qué se trata. Este es el primer webinar que hacemos con cámaras alemanas acá en América Latina, con otras cámaras alemanas. Y estoy muy contento que tenemos 615 inscripciones a ese seminario. Por el momento han entrado al chat unos 250 personas de Bolivia, de Colombia, del Ecuador, del Perú y de Uruguay, por si acaso, Gaby. He visto una familia de Uruguay y una muy cordial bienvenida a todos mis amigos bolivianos. Ya, especialmente quiero subrayar eso, porque acá veo muchas familias, empresas familiares. Estamos tratando ese tema ya desde hace muchos años con Courage, con la Universidad de Múnich, unos 3, 4 años estamos ya en contacto.
y con mucho éxito. Ofrecemos todos los años una cumbre, ofrecemos diplomados, viajes a Múnich, viajes a otros países. Y esa vez hemos dicho, queremos compartir ese know-how que tienen Johannes Ritz y que tiene Marc Michael Bergfeld en ese grupo de empresas familiares, queremos compartir con otros países también. Si vemos ahora en esa crisis cómo están actuando los gobiernos en otros países, especialmente en Alemania, ¿ya? Porque el webinar también dice aprender de Alemania, podemos ver que muchos gobiernos están apoyando a empresas familiares en esa situación. Y lamentablemente algunos países, y uno de esos también es mi país, es Ecuador, no están apoyando en esa manera, más todavía porque no puedan. Ecuador no puede apoyar en ese estilo, como por ejemplo en Alemania, que da créditos muy, muy atractivos y en montos muy grandes a empresas y empresas familiares. Como ha dicho Gaby, queremos hacer de esa actividad una cadena, una serie de eventos en nuestros países para empresas familiares. ¿Y quién podría explicarnos eso mejor que Michael Bergfeld y Johannes Ritz, nuestros expertos hoy en la tarde? Bienvenidos a ustedes dos. Muchas gracias por aceptar nuestra invitación. En realidad, no sé dónde están ustedes dos en ese momento físicamente. Están en Singapur, están en España, están en Alemania o están en Quito. Entonces, bienvenidos a todos. Muchas gracias por inscribirse a ese seminario y ahora les dejo con nuestros expertos. Muchas gracias. Jörg, muchísimas gracias por esa cordial bienvenida. Si me permiten, voy a intentar compartir mi pantalla, Galo, y también desde nuestro lado les doy la cordial bienvenida a este webinar. Para nosotros es realmente un gran gusto poder hacer esto. Para los que no nos conocen, vamos en unos ratitos a compartir un poco más de información sobre Courage, pero desde mi parte personal, Jörg dijo, ¿dónde estamos? Yo estoy en Alemania en este momento, pero normalmente debería estar en Quito porque ahí vivo con mi familia. Mi esposa y mi hija están allá, nos tocó separaros la familia, entonces para mí de corazón es un gusto poder, desde nuestra posición acá en Alemania, compartir algo de conocimiento que esperemos que les sea útil. Nosotros en las últimas semanas hemos hecho un gran esfuerzo en el Munich Business School, en nuestro instituto, a recopilar la información disponible, a hablar con clientes nuestros, a hacer entrevistas con familias alrededor del mundo de cómo mejor responder ante esta emergencia global. Y esto es, en resumen, lo que les vamos a compartir el día de hoy. En este sentido, tal vez empezando con algo de información sobre nosotros. Aquí ven primero nuestro fundador, Michael Bergfeld, quien ven en la pantalla con mucho menos pelo, que es un gusto realmente que nos puede acompañar el día de hoy para compartir su gran experiencia. Y tal vez para iniciar, ¿qué hacemos nosotros? ¿Qué es Courage? Nosotros somos una empresa alemana que se dedica al servicio a las familias empresarias. Nuestra misión realmente es ayudar a las familias empresarias alrededor del mundo a proteger su patrimonio y a proteger su bienestar. Para hacer eso, lo más importante de nuestra filosofía es primero la familia. Ahí es también donde siempre se empieza y también es donde ahorita los esfuerzos en el manejo de la crisis deben empezar y deben estar concentrados en una buena parte. En este sentido, nos entendemos como arquitectos para legados sostenibles de una generación a la próxima y nos enfocamos en temas como unidad familiar y cooperación, crear visiones claras para el futuro, y realmente consistentes estrategias empresariales y patrimoniales para nuestros clientes. Eso es un poco lo que hacemos y con esto tal vez Mija nos puede ampliar un poco dónde lo hacemos y en qué sistema lo hacemos. Perfecto. También de mi lado, muy bienvenido a todos. Realmente es un gusto hablar con ustedes porque para nosotros la educación y también la educación libre es una manera de dar de vuelta a la sociedad, en primer lugar, en esta situación bien difícil que estamos viviendo en todos los lugares del mundo. Tal vez les cuento un poquito sobre
dónde trabajamos y cómo trabajamos. Lo que ven hoy en esta pantalla que Johannes está compartiendo con ustedes son los países en los cuales hemos trabajado o estamos trabajando con familias. Entonces, hoy en día, cada día estamos haciendo llamadas y otras llamadas con las oficinas familiares en el este de Asia, pero también en Europa, en los Estados Unidos, en América Latina, con los dueños de las empresas familiares, con los bancos, con los gobiernos y también en algunos lugares con las inversionistas que tienen un poco de miedo y no saben qué hacer en los meses que sigan. Entonces, lo que queremos compartir con ustedes hoy es la experiencia que hemos desarrollado en las últimas 4 semanas durante esa crisis, escuchando a todas esas personas y básicamente aprovechando la oportunidad de aprender las mejores prácticas que se hacen en el mundo y cómo la gente más educada en esa área ve a la situación actual. Y con eso tal vez ya vamos a entrar al detalle, pero antes de hacer eso les quería mostrar 3 áreas, porque lo que Johannes ha explicado es la área de la asesoría para familias empresarias, pero lo más importante hoy es la educación, y la educación tiene su base en nuestro propio centro de investigación por dentro de la Escuela de Negocios de Múnich, donde en las últimas 4 semanas el equipo ha trabajado casi 40 horas en 2 días para realmente aprovechar todos los conocimientos que existen y también establecer un report, ¿no? un estudio, ¿cómo se dice, Johannes? Un estudio Sí. sobre el manejo de crisis en empresas familiares en esta situación especial, y con mucho gusto podemos compartir eso también con ustedes y les vamos a explicar cómo hacerlo después de la charla. Pero vamos a entrar ya un poco más en detalle. Una promesa que quería hacer a ustedes es que no vamos a desaparecer después de esa charla de 50 minutos. Ustedes nos pueden contactar y nos pueden seguir y pueden preguntar también los estudios que estamos haciendo en esas 3 o 4 páginas que queríamos compartir con ustedes. Por email tenemos una línea de ayuda, se llama Helpline, en donde básicamente hacemos esas conferencias Zoom de manera 1 a 1 con familias que realmente tienen preguntas específicas. En segundo lugar, los reports, los estudios pueden bajar en la página web que se llama courage.sg, porque la casa matriz está en Singapur, /contributions, contribuciones, o seguir en Insta o en Facebook en Courage Family Business. Y con eso siempre nos pueden contactar y pueden poner también cualquier pregunta que tal vez no se va a contestar en esa charla de solamente 50 minutos, porque en realidad es un tema que puede llenar una semana de discusiones. Pero bueno, vamos a avanzar un poquito y compartir con ustedes unas buenas noticias y tal vez unas noticias un poco difíciles para ayudar a ustedes a manejar esa crisis bien y comportarse, quote unquote, comportarse de la manera correcta para sobrevivirlo bien con sus empresas familiares. Johannes. Perfecto. Siguiendo con esto, sí, nos gusta empezar con las noticias positivas, aunque como advertencia, ahorita realmente es el momento de ser negativo en el sentido de sus escenarios, de sus expectativas. Yo creo que ahorita es el momento de esperar lo peor, pero obviamente enfrentar los retos con optimismo. Y en ese sentido, aquí el gráfico que están viendo, que les estamos compartiendo, es más bien una buena noticia, porque en general, la forma de organización que todos ustedes tienen, que son empresas familiares, se han mostrado ser más resilientes en crisis. Si vemos aquí los gráficos, abajo en el gris vemos el crecimiento del PIB mundial y los crisis, especialmente 2008, 2009, pero también 2001, 2003. Y arriba vemos comparado el rendimiento sobre patrimonio en negro de las empresas no familiares y en rojo de las empresas familiares. ¿Y qué es lo que vemos? Que las empresas familiares en momentos de crisis tienen un mejor performance que otras formas empresariales, es decir, son más resilientes y saben manejar normalmente mejor la crisis. Ahora bien, ahorita estamos enfrentando una crisis sin precedentes realmente. Creo que ya viendo los reportes en todo el mundo, al inicio se comparó con la crisis financiera. Creo que ahorita la expectativa es más bien que lo supera de largo en sus impactos negativos. En este sentido,
hay que prepararse y hay que tratar de manejarlo de la mejor manera, sin dejar el optimismo y obviamente las ganas de salir adelante a un lado. Si vemos el reto en tiempos de crisis para familias empresariales, el tema que ustedes todos probablemente ya lo están experimentando, es que en un momento difícil, en un momento de crisis, aumenta la presión sobre el sistema de la empresa familiar. ¿Ya? De repente, y eso es un problema muy real que todos ustedes seguramente enfrentan, de repente hay menos dinero en el sistema, de repente encontramos problemas graves de liquidez, no estamos creciendo, no estamos cumpliendo las expectativas que tal vez tuvimos al inicio del año. Y eso también es un punto donde la verdad queremos hacerles un llamado de atención y un llamado a ser súper consciente en cómo se comportan. Eso aumenta mucho el potencial de conflicto dentro de la familia y también obviamente con el equipo de gerentes. Y el riesgo grande que tenemos ahí, y ahí sí queremos pedirles más bien que todos ustedes trabajan en uno mismo, en manejarse mejor en esta situación difícil, que entramos en un espiral negativo. ¿Ya? Si no tenemos recursos y encima más empezamos a pelearnos en la familia, eso vamos a tener más problemas. ¿Ya? Si estamos peleando en este momento, vamos a afectar más la empresa y vamos a estar en más problemas después. Entonces, el primer llamado, el primer consejo, les ruego más bien, en este tiempo hay que buscar la unidad, hay que buscar una comunicación clara dentro de la familia, apoyarse uno al otro y no caer en un tema de conflicto dentro de la familia. Dicho esto, con Mija vamos a revisar un poco cómo podemos analizar esta crisis en etapas. Mija. Bueno, tal vez para tener un poco de orientación, podríamos explicar cómo normalmente se comporta una crisis y aplicar ese concepto de comportamiento en una crisis en el ciclo de vida de un virus, por ejemplo, como el virus de COVID-19. Lo que sabemos del pasado, de las crisis que hemos visto en el pasado, es que siempre hay 4 fases importantes. En realidad son 5, porque la primera fase es que todos ya hemos perdido tiempo, porque simplemente no nos dimos cuenta que era una crisis tan importante. La primera fase va a ser la fase de reacción inmediata. Se nota al lado de la izquierda. En ese momento, ¿qué sería la orientación que podemos usar para saber en qué fase de la crisis estamos? Una orientación posible sería el número de casos de las infecciones de COVID-19 en cada país. En la primera fase, ustedes se van a dar cuenta que los números van subiendo rápidamente. Y en ese momento, todo el mundo básicamente está en shock y tiene que reaccionar de alguna manera, quiere protegerse. La segunda fase va a ser una fase donde todavía no hemos logrado pasar la cumbre de los números del número de las infecciones, pero ya con un poco más de tiempo vamos a ver que los números están bajando. Eso va a ser la segunda fase de la crisis. La tercera fase va a ser que paso a paso vamos a volver al mundo normal, más o menos normal, que lamentablemente no va a ser como el mundo anterior. Y la fase se llama retorno realista. Va a ser un retorno a una vida más o menos real, pero un retorno lento. Todavía vamos a tener casos de COVID-19, pero los casos en general van a bajar, pero hay el riesgo de una segunda cumbre de infecciones y entonces también en la tercera fase vamos a tener una fase de inseguridad porque no vamos a saber si realmente hemos sobrevivido el tiempo más difícil de esa crisis. Y después, la cuarta fase va a ser la fase de reimaginación, donde vamos a tener todos los aprendizajes sobre los cambios de mercados, cambios de industria, cambios de cadena de valor, cómo se han cambiado tal vez las políticas en nuestros países y vamos a adaptarnos al nuevo mundo real, el mundo 2.0 después de COVID-19. Para saber dónde estamos, podemos usar los números de las infecciones en cada país.
tenemos, y eso se puede encontrar también en el Internet, tenemos la información a nuestra disposición. Y vamos a saber que, por ejemplo, Alemania, Austria, Australia, ya están en la fase de resiliencia, tienen que manejar sus empresas de una manera de tener resiliencia rápida, pero los números ya están bajando, más o menos bajando. Italia está en un momento difícil porque los números estaban bajando, pero ya están subiendo lentamente otra vez. Entonces hay un riesgo de una segunda cumbre donde los números ya van a recrecer nuevamente. Entonces, todavía tenemos bastante inseguridad. Ustedes en Ecuador y en América Latina y también en muchos otros países como la India, por ejemplo, hoy por la mañana hablamos con una familia en Indonesia, ustedes todavía están en la primera fase donde los números están creciendo bastante rápidamente, donde el sistema todavía no tiene una estabilidad mientras que el sistema se está moviendo por esa crisis. Entonces, los mercados, y eso no es nada malo, es solamente el tiempo que ustedes están atrasados en comparación con Alemania, Austria, Italia y otros países. Ustedes todavía están en la fase 1 y el crecimiento, la tasa de crecimiento de los casos de COVID-19 todavía va a seguir a subir más. Entonces, para ustedes va a ser aún más importante manejarse o prepararse para una crisis que tal vez va a tardar en sus países aún más tiempo que tal vez en Europa. No lo sabemos todavía, pero tenemos unas indicaciones que estamos ya mejorando. Entonces, esas 4 fases serían, la idea de esas 4 fases es darles una orientación donde ustedes están más o menos, y en base a esa orientación, tomar las medidas adecuadas para prepararse no solamente para un sprint, ¿no? Para una corrida rápida, pero más para un maratón, para realmente sobrevivir un tiempo que nadie sabe cuánto tiempo va a ser, pero ustedes definitivamente están empezando la corrida. Y con eso les quería dejar en las manos de Johannes para explicar un poco mejor qué se hace en fase 1, y después yo voy a volver y explicarles qué se hace normalmente en fase 2 para que podamos sobrevivir la cumbre de las infecciones y prepararnos para un maratón que realmente nadie sabe cuánto tiempo va a tardar. Johannes. Perfecto, Mija. Tal vez solo agregando, porque es una percepción que tenemos nosotros de algunas reuniones con familias en diferentes lugares, que vemos que muchas familias todavía toman las cosas, no quiero decir a la ligera, pero todavía con un optimismo o con unos escenarios que están proyectando bastante positivos. Entonces, si nos damos cuenta, si vemos la lámina que todavía se proyecta, la estrella roja creo que es más o menos la ubicación de la mayoría de los países que nos acompañan hoy. Muy al inicio del crecimiento de la curva de infectados, y realmente creo que aquí el llamado es a ser muy pesimista en sus asunciones sobre su negocio, en sus escenarios que están calculando, y no caer en un optimismo tal vez falso que luego nos puede doler bastante. Entonces, yo soy una persona muy optimista normalmente, pero en esta situación yo sí haría la reflexión ser muy, muy, muy conservador, muy negativo, incluso súper pesimista en cuanto a lo que estamos asumiendo, considerando que recién estamos al inicio de la curva y tendremos que ver cómo se proyecta el escenario en los diferentes países, especialmente para los amigos en Ecuador. Sabemos que la situación macroeconómica del país antes de la crisis ya era complejo, considerando lo que estamos viendo ahorita a nivel mundial. Obviamente se complica muchísimo más el escenario. York lo dijo al inicio, aunque el gobierno quisiera ayudar, no tiene cómo. Entonces, en este sentido, llamado a ser muy cauto en sus proyecciones. Ahora bien, entramos un poco más en esta primera fase, ¿sí? Johannes, ¿Mija? tal vez. Claro.
tal vez para darles una tasa de orientación. En Alemania, los pymes y también las empresas grandes familiares están calculando sus escenarios con el escenario más bueno a 60 hasta 70% de lo que tenían planificado. Eso es el mejor escenario, es lograr 60 o 70% de lo que tenían pensado en los primeros días de enero. Los escenarios pesimistas o muy pesimistas están calculando con unos 30 a 40% de lo que tenían planeado. Y eso, de nuestro punto de vista, sería una manera realista de ver la cosa. Nadie en este año, si alguien va a lograr unos 90%, por favor que me escriba un email, porque realmente quiero entender cómo lo hizo. Nadie va a lograr un 90, 95 o tal vez 85% de su budget original. Y eso hemos escuchado en todos los lugares. Hoy por la mañana hemos hablado con un amigo en la India. Ellos están calculando con 40% de su plan original de enero de este año. Y eso sería tal vez un poco de contexto para lo que dijo Johannes. Después, si algo sale mucho mejor que 60 o 70% de lo que ustedes tenían planeado en enero de este año, que armen una gran fiesta, felicitaciones, pero para realmente ponerlo en un contexto realista, nuestro consejo sería máximo 70% de lo que tenían planeado. ¿Johannes? Gracias, Mija. Tal vez agregando a esto, Mija está poniendo el ejemplo de las empresas alemanas, que obviamente ahorita están contando con un estímulo desde la parte política brutal, porque el Estado está metiendo cualquier cantidad de dinero a créditos ilimitados, etcétera, y aún así los escenarios son negativos. Siendo un poco interactivo, mientras Mija hablaba viendo el chat, sí nos estamos refiriendo a todo el año, no solo al semestre, y ahí va la pregunta de Freddy sobre las empresas de alimentos. Bueno, hay que ver, ¿no? Seguramente hay industrias que tienen un mejor comportamiento en esta crisis. Todos los productos esenciales, obviamente, van a contar con otro comportamiento. Aún en estos casos, hay que ser realista. Tal vez no lo sienten en este momento. Yo veo empresas de alimentos que todavía no sienten el impacto. Más bien han vendido más porque la gente está comprando como locos en los supermercados al inicio de la crisis. Sin embargo, a largo plazo, si entramos ya en fases 3, 4, lo que vamos a ver simplemente es que la gente no va a tener dinero, ¿ya? Porque muchas empresas, bien o mal, van a quebrar o no van a poder pagar todos los sueldos y en sí vamos a ver una situación con una demanda bastante deprimida. Entonces, eso también va a afectar a empresas de alimentos porque la gente va a simplemente tener que ahorrar, comprar productos más baratos y creo que con eso sí hay que calcular. Tal vez no es tan drástico en un sector como alimentos que en otros sectores, pero sí hay que tomar en cuenta que vamos a una fuerte recesión. Con esto, avanzando un poco, si vemos la primera fase, la reacción inmediata, ¿ya? Que tal vez es la fase en cual estamos ahorita la mayoría de ustedes luchando. Básicamente aquí proponemos 5 áreas de enfoque o puntos claves en esta etapa. El primero es realmente tomar decisiones rápidas. Sabemos que ahorita tenemos que tomar decisiones bajo alta incertidumbre. Si ustedes ahora están tratando de acertarlo al 100% o esperando hasta que van a tener todos los datos claros, no van a tomar ninguna decisión porque el escenario cambia de día a día. Entonces, en este momento, la velocidad en la toma de decisiones es sumamente importante, es clave. ¿Ya? Podemos revisar después, pero en este momento sí tenemos que tomar decisiones y no estar dudando. Eso sería el primer punto. Velocidad en la toma de decisiones. Segundo, el efectivo es el rey, ¿no? Cash is king. Asegurar la liquidez como puedan en las próximas semanas y meses. Eso creo que ya, espero que todos ustedes también están haciendo, de realmente ser sumamente cuidadoso con su flujo de caja. Vamos a luego dar un poco más de detalles sobre ese tema. Tercer punto, proteger y tranquilizar el equipo, ¿ya? La idea es aquí que idealmente nosotros protegemos a nuestros empleados para que ellos luego protejan a nuestra empresa, ¿ya? Es decir, trabajar en equipo y realmente tratar de cuidar a los empleados de la mejor manera, estar en contacto, estar preocupados
y obviamente a la medida de las posibilidades, ¿no? Yo sé, especialmente en Ecuador, ya conozco algunos casos de empresas donde ya es muy difícil incluso el tema de nómina. Sin embargo, buscar la manera de cómo ayudar, cómo se puede de la mejor forma. Cuarto punto aquí, determinar la estrategia de crisis en cuanto a su escala, ritmo y profundidad de las acciones que tenemos que tomar. Tenemos que realmente organizarnos dentro de ese modo de crisis, cómo vamos a responder, en qué áreas y a qué ritmo tenemos que reaccionar. Y quinto punto, construir realmente un sistema de comunicación que nos funciona, constante, rápido, eficaz, con todos los stakeholders, los más relevantes al menos en esta primera etapa de crisis. Repito los puntos. Primero, velocidad en la toma de decisiones. Segundo, asegurar la liquidez. Tercero, proteger el equipo y tranquilizarlo también. Dar a la gente un mensaje de calma, de que estamos con ustedes, vamos a llegar al fin de ese túnel juntos, creo que es muy importante ahora. Determinar cómo vamos a responder a la estrategia de crisis y construir un sistema de comunicación eficaz y rápido. Con esto, les quiero mostrar algo. Esto es una lámina bastante llena, es muy extensa como para revisarla ahorita al detalle. Sin embargo, quiero explicarles un poco qué hemos hecho aquí. Esto básicamente es un resumen de nuestro checklist de actividades para la fase 1 de esa crisis de respuesta inmediata en 5 áreas, que son ejecución, claridad y velocidad, equipo, seguridad y salud, protección financiera y resiliencia, fortaleza de negocio y adaptación y comunicación constante. Y lo que están viendo aquí es para cada una de esas 5 áreas, diferentes actividades que a manera checklist podemos revisar. Les voy a dar un ejemplo, ¿ya? En el primer área, ejecución, claridad y velocidad, tal vez el último punto que me parece sumamente importante, liderar basándose en los valores familiares. Ahorita van a tener que tomar decisiones difíciles, sin duda. Hemos acompañado ya a algunas familias en decisiones sumamente duros frente a esa crisis. Y la mejor opción realmente que tienen como guía en esta situación es los valores de la familia. ¿Cuáles son realmente las cosas importantes para ustedes? Y basarse en esto. Otro ejemplo, a través del otro área de equipo, seguridad y salud, que también me parece muy, muy bueno. Establecer un equipo de respuesta a crisis y como un situation room, una sala de situación, donde realmente tenemos un equipo pequeño, focalizado con nuestras mejores mentes, que nos van a ayudar a hacer frente a esta crisis, que se van a reunir todos los días, que van a estar liderando todos los esfuerzos que estamos haciendo contra esa crisis. Tal vez uno más de los otros áreas, protección financiera y resiliencia. Creo que todos sabemos que ahorita hay que restringir gasto, hay que eliminar flujo de efectivo hacia afuera de la empresa, pero aquí un punto muy importante, que sería comunicar las limitaciones de pagos a los destinatarios de una manera sensible. Es decir, no simplemente dejo de pagar, pero realmente converso con mis proveedores, converso con mis bancos, les explico la situación, trato de negociar, llegar a acuerdos y comunicar la situación realmente de una manera transparente y auténtica. Por otro lado, en la parte de fortaleza de negocio y adaptación, entonces vamos al último, que también es un consejo creo que muy, muy útil, que incluso nosotros mismos estamos utilizando, de tener un diario de crisis y realmente documentando lo que estamos aprendiendo en estos días, las decisiones que estamos tomando, y tener esto como un documento de aprendizaje para después de la crisis y para estar preparado para cualquier eventualidad en el futuro. Y como último, en el tema de comunicación, estoy seguro que muchos de ustedes ya están utilizando grupos de WhatsApp. Estamos aquí todos conectados por Zoom. Pero un punto clave ahí, realmente, desde nuestra perspectiva, es establecer una rutina más seguida de reuniones. Por ejemplo, con su directorio. En vez de reunirse 4 veces al año, ahorita estoy pasándome en reuniones de directorio cada otro día, porque el ritmo
puede ser semanal o máximo cada 2 semanas, porque una semana ahorita en esta crisis es como un mes en tiempo normal. Entonces, establecer una rutina más rápida de reuniones con los grupos importantes, directorio, accionistas, familia, gerencia, y llevar un ritmo mucho más acelerado, mucho más rápido para poder adaptarse. Ahora bien, no podemos revisar todo aquí, sin embargo, les invito que se registren en la página web courage.sg/contributions, como contribuciones en inglés. Ahí pueden registrarse para bajarse la guía completa, ya mismo la tenemos en español también, donde está el checklist realmente detallado para que les pueda servir en su esfuerzo en esta crisis. Y con esto, Mija, vamos a la segunda fase. Tal vez para añadir una cosa para la fase 1. En un momento de incertidumbre total, la única cosa que da certeza es la comunicación. Entonces, aunque no tengan nada de nuevas noticias que puedan comunicar con su equipo, la comunicación en sí mismo ya vale para dar seguridad al equipo. También cosas como decir, mira, no hay noticias, la situación es la misma como ayer, pero por lo menos no se ha puesto peor, no se ha puesto peor. Eso también es bastante en la primera fase. Si hay tanta incertidumbre, comunicación da certeza a su equipo. Entonces, cualquier tipo de comunicación va a ayudar. Eso tal vez sería importante. Mija, perdón, tal vez antes de que ¿sí? empieces, añadiendo una cosa, un ejemplo que me parece maravilloso. Yo sé que muchas de las empresas que están hoy conectadas con nosotros no son empresas con miles de empleados. Si ahorita como propietarios tienen el chance de comunicarse personalmente con todos sus empleados, aunque sea una llamada rápida de 2 minutos, ¿cómo estás? Estamos contigo. Créanme que eso llega muy, muy lejos en crear lealtad del equipo frente a una situación tan difícil. Incluso cuando se trata luego del tema de negociar o bajar sueldos por un tiempo, porque tal vez el flujo no nos abastece para pagar los sueldos completos, haber hecho una comunicación previa de esa forma puede ayudar muchísimo para que también haya el deseo de la gente de colaborar y ponerse la camiseta. Eso nomás. Pero, Perfecto. Y ya veo que algunos tienen preguntas en el chat. Vamos a contestar las preguntas después, entonces como en unos 15 minutos. Bueno, entonces vamos a continuar con la fase 2. La fase 2 se llama resiliencia. Y como imagen hemos puesto una persona que está corriendo un maratón en plena lluvia, en tormenta, con gafas de esquí. Y eso sería nuestro consejo para la preparación de ustedes. El consejo sería prepararse para realmente poder correr, aunque lento, un maratón en esa situación. Nadie sabe cuántos meses o tal vez años no vamos a volver al nivel que teníamos anteriormente. Hemos hablado con algunos dueños de grandes empresas en Alemania y ellos nos dicen que su expectativa es que no van a volver al nivel anterior ni cerca en este año 2020 seguramente, y tal vez en 2021 van a volver a un nivel que es comparable, pero todavía no va a ser el nivel que teníamos a fines de 2019. Entonces, el primer paso sería tomar todas las medidas posibles que realmente nos dan una respiración larga, ahorrar o encontrar maneras de realmente proteger el cash, bajar los costos, no invertir en cosas que no son absolutamente esenciales, encontrar, punto número 2, opciones adicionales para realmente asegurar una mayor liquidez, hablar con los proveedores, hablar con los clientes, inventar nuevos flujos de liquidez, tal vez cambiar los servicios o cambiar los productos para por lo menos ganar algún tipo de liquidez, mientras que tal vez los otros productos no se pueden vender más. Modularizar y reorganizar el equipo. Les cuento que, por ejemplo, por dentro de Volkswagen, que hoy en día y sus 152 fábricas están cerrados,
están reorganizando la manera de fabricar coches porque dicen que los empleados tienen que tener una distancia de 2 metros mientras que están volviendo a su trabajo para no reinfectarse o infectar a personas que no tenían el COVID-19 anteriormente. Entonces, ellos están haciendo un full re-layout de su manera de producir de una manera más modularizada y reorganizando los equipos para realmente aislar los riesgos de infección o reinfección. 4, prepararse para un declive económico y adaptarse realmente a los cambios que estamos estamos observando. En Alemania, el viernes de la semana pasada, hemos recibido las expectativas de crecimiento o crecimiento negativo de ese año. Alemania está expectando un crecimiento negativo menos 5%. Anteriormente teníamos más 2.x, estamos en la expectación, tenemos la expectativa de menos 5.x% en 2020. Entonces, una bajada de 7%, ¿no? Llegando de 2 punto algo a menos 5 punto algo, son más que 7% de bajada. Y realmente la gente está, no sé cómo se dice en español, bracing the situation para prepararse a un cambio y un declive económico. Que, bueno, eso también va a ofrecer algunas oportunidades, pero esas oportunidades vienen un poco más tarde. En primer lugar, el consejo sería prepararse para una respiración larga. Y si de alguna manera de magia, la cosa se va a mejorar bastante en la cuarta parte de ese año, podemos tener una fiesta grande y vamos a tener cash o liquidez más que vamos a necesitar, pero eso en ese momento no debería ser el escenario. El escenario debería ser lo más conservativo que hay para realmente establecer una respiración a largo plazo para poder correr este maratón. Y si el maratón tiene solamente 30 kilómetros y no 42, somos muy felices, pero no lo sabemos todavía. Tal vez tiene 50. Johannes. Micrófono, Johannes. Micrófono. Perdón. Aquí les mostramos lo mismo, ahorita tal vez sin ir a más detalle, viendo el tiempo y tal vez para responder unas preguntas. Hay el mismo checklist en las mismas categorías de ejecución, claridad, velocidad, equipo, seguridad, perspectiva financiera, adaptación, comunicación, también para esta fase 2. Y eso, como les dije, si se registran, les podemos mandar todo el reporte para que lo puedan tener. Y no quiero gastar más tiempo ahorita, revisarlo punto por punto. Lo que sí quiero centrarme un poco más, porque lo hemos visto que es un punto sumamente clave en estos días, es en la parte de gestión de efectivo, de mi flujo de caja, que realmente para los próximos semanas y meses debería ser el instrumento a través del cual estamos manejando nuestra empresa, a través de cual nos estamos guiando. Y aquí tal vez unos 5 consideraciones pragmáticas que queremos compartirles sobre una gestión ágil de efectivo en tiempos de crisis. La primera idea es, y lo mencionamos de cierta manera al inicio, es que una gestión de efectivo en estos momentos también es una gestión de los stakeholders, de nuestros grupos de interés. Es decir, que la comunicación es clave y también tenemos que ser estratégicos a quién pagamos y a quién no pagamos. Para darles un ejemplo, si tenemos un proveedor tal vez no tan grande que está en problemas, pero que para nosotros es estratégico porque necesitamos para poder producir o para poder prestar nuestro servicio los ingredientes que él nos provee, tal vez a él sí tenemos que pagar, pero tal vez el arriendo a un grupo grande de una tienda lo podemos negociar o aguantarnos a pagarles después, ¿ya? Sin embargo, siempre comunicando bien y comunicando de una manera transparente con los grupos de interés para no dañar las relaciones que vamos a necesitar. Ahorita lo que vamos a necesitar mucho es cooperar y manejar las cosas con acuerdos entre las partes involucradas para darnos una mano mutuamente para poder salir adelante. El segundo punto aquí es que la gestión de efectivo requiere un enfoque fuerte en el estado de flujo de efectivo, en nuestro flujo de caja. Como les dije, eso es la herramienta que ahorita necesitamos para manejar la empresa.
Y lo que también necesitamos hacer con esta herramienta, que normalmente la hacemos para el año y luego vamos trabajando con ella, es hacer proyecciones de flujo de efectivo continuas. De hecho, semana a semana. No al año, no al mes, pero semana a semana. Les voy a mostrar un ejemplo en un minuto. La cuarta consideración aquí es que la gestión de efectivo en este momento también se vuelve una gestión de riesgos proactiva. Les doy un ejemplo. Cuando estamos analizando nuestro flujo efectivo, analizamos ingresos, egresos. Si vemos los ingresos, por ejemplo, de tal vez un proyecto que ya, o de los proyectos que hemos vendido, tenemos que analizar muy bien cuáles de esos realmente se va a realizar o con cuáles clientes tal vez hay el riesgo de que este cliente va a la bancarrota o va a quebrar frente a esa crisis. Lo mismo cuando no pagamos a alguien, ¿qué efectos puede tener? Es decir, ser sumamente estratégico sobre los riesgos que tomamos o inculcamos al momento de manejar el efectivo. Y el último punto es que realmente ahorita tenemos que todos ponernos creativos, ¿ya? Y si se trata de manejar el flujo efectivo, a la final también se trata de reducir gastos. Y a eso sí, les invito que les hagan la invitación a todos sus gerentes, todos sus jefes de área, todos sus miembros del equipo que se pongan creativos. Que cada área proponga qué podemos hacer para reducir gastos, reducir costos. Y luego analicemos cada una de esas ideas para ver si es implementable. Pero realmente manejar un enfoque de brainstorming de todo el equipo para lograr bajar costos y guardar el flujo lo más que podamos. Entonces, les repito los 5 puntos rápidamente. Gestión de stakeholders. No dañar las relaciones porque ahorita no podemos pagar. Enfocarse en el flujo de caja con proyecciones semanales, tomando en cuenta todos los riesgos y realmente ocupar a todo nuestro equipo para que nos apoye en desarrollar ideas para eso. Y dicho esto, les quiero mostrar aquí un ejemplo de cómo se puede ver esto, muy simple. Disculpas, está en inglés, pero yo creo que nos podemos manejar. ¿Qué es lo que vemos aquí? Vemos lo que llamamos un rolling forecast, es decir, vemos en una línea el estado actual de esta semana con el balance de inicio, con las operaciones, las inversiones, las actividades financieras y en ambos casos cash in, cash out, lo que entra, lo que sale y sus saldos y el total al final. Y hacemos una proyección por varias semanas y esto actualicemos semana a semana. Esta imagen, si logran hacer esto para su empresa, llegaría a ser su cuadro de mando para las próximas semanas. Esto es el corazón de lo que tenemos que cuidar en estos momentos, sin obviamente todos los otros temas importantes, pero esta perspectiva del cash flow para cuidar la liquidez es sumamente importante y les invito realmente a hacer este ejercicio de hacer la proyección de su flujo de caja semana a semana y luego podemos ir punto por punto tratando de optimizar. Ya cómo tal vez podemos mejorar la cobranza, aunque es un tema difícil en estos momentos, y dónde podemos ahorrar. Entonces creo que esa sería una invitación muy, muy importante aquí en cuanto al flujo de caja, proyecciones semanales conservadores y actualizándolo con los nuevos datos que nos ingresan. Y con esto, tal vez, Mija, como último punto, vamos a revisar unos consejos, unas consideraciones en la parte operativa que también se aprendió de familias alrededor del mundo. El micrófono, Mija. Estoy contestando algunas preguntas muy buenas en el chat, pero vamos a volver en un ratito. Déjenme terminar las consideraciones para el manejo de operaciones. Bueno, en primer lugar, tal vez trabajar en equipos un poquito más pequeños y separados para aislar el riesgo de infección a sus equipos. Por ejemplo, en turnos más cortos, pero con una repetición más rápida, para que los pequeños equipos estén un poco mejor protegidos frente al virus. En segundo lugar, establecer unas distancias mínimas entre sus trabajadores. En Alemania, por ejemplo, pero también en Singapur y hoy en día en los Estados Unidos, la distancia mínima es de 2 metros. En los supermercados, en cualquier lugar donde la gente se mueve, 2 metros como distancia mínima. Usar
una cinta o una pintura para realmente marcar las distancias mínimas en el piso de su área de producción, por ejemplo. Si ustedes están continuando de producir para que sus empleados se den cuenta cuando realmente están rompiendo esa distancia mínima de 2 metros. El uso obligatorio de las mascarillas. Lamentablemente, el mercado global de las mascarillas es un mercado que hoy en día es un poco como el Wild West, ¿no? Es una guerra para la gente que pueda comprar máscaras. Desde la China, por ejemplo, no se venden máscaras más en volúmenes menos de 100,000 por orden. Entonces, una persona normal ya no puede pedir unos 5,000 mascarillas. Entonces, eso va a ser aún más difícil en las semanas que sigan. El quinto paso, realizar traspasos de turnos sin contacto. Entonces, si en su producción ustedes, por ejemplo, tienen 2 equipos que tienen que cambiar entre los turnos, que lo hacen al aire libre y lo hacen sin contacto, para no pasar el virus entre los equipos. Y crear un personal administrativo redundante. Quiere decir que tal vez de cada equipo que ustedes tienen en su administración, que saquen una persona que sabe su tarea de manera muy buena y esa persona forma parte de un equipo administrativo redundante para que el riesgo que pase algo a su área administrativa sea un poco minimizada, porque ustedes tienen un segundo equipo redundante que puede hacer exactamente las mismas cosas como su equipo principal. Es como un backup system. Y asegurar el seguimiento diario de la situación de salud de su personal. La aislación, espero que sea la palabra correcta en español, la aislación de personas que realmente tengan el virus y de todos los contactos de ellos y también de las familias va a ser súper importante, porque si no, ustedes nunca van a romper la cadena, como dicen en Alemania o dicen en Asia también. Y últimamente los socios comerciales externos, por ejemplo, los conductores de entregas, también no deben entrar en el corazón de su operación, porque ellos también podrían llevar un pedacito del virus y por eso infectar a sus empleados. Entonces, la distancia, la separación de equipos y el manejo bien estricto de personas que van entrando en su fábrica o su restaurante o su producción va a ser un paso clave para tomar. ¿Johannes? Listo, Mija. Yo creo que eso era lo que queríamos compartir en este momento con ustedes, en este espacio de Rociro. Como dijimos al inicio, es un tema que podríamos realmente hablar horas, semanas seguidas. Sin embargo, como dijimos, la idea no es que eso sea el fin de la conversación. Vamos ahorita en un segundo pasar a responder las preguntas que se nos han planteado. Creo que podemos, entiendo, extendernos un poco en el tiempo con los que quieren hacerlo. Quien no puede, obviamente, está libre de desconectarse. Sin embargo, quisiéramos sí invitarles a que aprovechen también un poco nuestros recursos gratuitos que estamos ahorita poniendo a disposición a raíz de esa crisis para tratar de difundir el conocimiento que pueda ser útil y que ojalá ayude en algunas empresas también a manejar mejor esa situación. Por un lado, lo que viene aquí, el Expert Line. Esto sí está disponible en inglés. ¿Qué hacemos? Hacemos martes y jueves cada semana. Hacemos una charla con un experto invitado sobre algún tema de interés específico en esta crisis. Esto lo hacemos a través de Instagram y a través de Facebook. Es decir, si nos siguen en Instagram, @courage_family business, y si lo buscan en Facebook igual, pueden simplemente conectarse sin inscripción en los horarios que vemos aquí. Creo que para Ecuador estamos 9 de la mañana, por ejemplo, y en la región, así que es creo que un horario manejable. Y por otro lado, si alguien realmente tiene un problema que piensa que vale la pena discutirlo con alguien de nuestro equipo, pueden mandar un email a helpline@courage.sg y tratamos de agendar una llamada Zoom 1 por 1 para hacer una
una pequeña asesoría personalizada sin costo para apoyar en esta situación. Dicho esto, Mija, creo que tal vez vamos a las preguntas que tenemos en la parte de preguntas y respuestas primero. Y me gustaría, de hecho, responder la primera que nos hizo alguien anónimo aquí, básicamente refiriéndose a las proyecciones negativas y diciendo que reducir los gastos para compensar esta caída es casi imposible sin una salida masiva de personas. Recomiendan reducir personal de forma extrema y no de forma paulatina a medida que avancen los eventos. A ver, ahí creo que hay que responderlo con realismo, pero también un poco con visión a mediano o largo plazo. Y ahí quiero hacer referencia a la experiencia alemana, aunque obviamente en sus posibilidades es distintas. Pero ¿qué nos salvó a la economía alemana en la última crisis, en la crisis financiera? Fue un sistema de entrar en lo que llamamos Kurzarbeit, es decir, que una reducción de la jornada laboral. Ahora bien, en Alemania el Estado compensa una parte del sueldo del trabajador. Eso es algo que en países como Ecuador lastimosamente no tenemos. Sin embargo, ¿qué fue la ventaja? Que empresas como Volkswagen, etcétera, no despidieron masivamente a la gente, pero les mandaron en Kurzarbeit, en trabajar menos, en solo venir unos 2 días a la semana tal vez. Fue que al momento que pasó la crisis y la economía mundial despegó, pudieron arrancar así la producción de un día al otro. El problema si ahorita hacemos despidos masivos es que el momento que rearrancan las cosas y no sabemos realmente cuándo va a ser, tenemos que recontratar y reentrenar y empezar básicamente desde cero y va a tomar mucho más tiempo para llegar a un nivel de productividad y de eficiencia en las operaciones como lo hemos tenido antes de la crisis. En este sentido, creo que la recomendación sería realmente dentro del marco legal, nos escuchan de diferentes países, pero dentro del marco legal que les está permitido buscar la manera de mandar la menor cantidad posible de gente en el sentido de despido. Mejor sería buscar una manera de negociar, de arreglarse, de reducir la jornada laboral en lo más que se pueda, aguantarnos estos meses, pero poder contar con el equipo después. Y eso volvemos al mismo ejemplo de antes donde dijimos, esto ahorita es un momento de oportunidad de crear un equipo comprometido y leal. Porque un empleado quien ahorita puede contar con su empresa, que no le van a mandar a la calle, pero aunque sea le pagan menos, pero le pagan algo para que pueda sustentar su familia, eso, tengan por seguro, no se va a olvidar nunca. Esa relación va a estar con lealtad y a largo plazo, al menos en la gran mayoría de las personas. Entonces, creo que eso sería mi respuesta a esa pregunta. No sé, Mija, si tú quieres agregar algo. No, Si no, vamos está a la perfecto. próxima. Decir a un empleado, mira, tal vez no te puedo pagar lo que realmente te quería pagar, que es tu pago normal, pero te prometo que en los próximos 3 meses vas a tener unos, no sé, 30, 40, 50% de tu salario normal para que puedas vivir bien, etcétera, etcétera. Eso realmente va a crear más lealtad y la oportunidad de reempezar que despedir a la gente a la calle. En inglés se dice, in the crisis, character shows, ¿no? El carácter se muestra en la crisis. Entonces, tal vez es también una oportunidad para mostrar su carácter de una manera abierta y auténtica y decir, mira, no te puedo pagar lo que realmente te debería pagar, pero quiero que vamos a solucionar ese tema juntos y te voy a pagar lo que puedo. Por favor, que te quedes conmigo y que vamos trabajando y solucionando esa cosa juntos. Tal vez es otra manera de ver el límite que tal vez algunos de ustedes tienen al lado de Cash. Ioannis, ¿querés continuar? O si no, yo tomo una pregunta. Sí, tal vez tomas tú la próxima. La pregunta era 60 o 70% de ventas de todo el año. La respuesta es sí. Como escenario positivo, 60 a 70 de las ventas oficialmente planeadas en enero de este año antes de COVID-19. Eso sería el escenario realista más bueno, que yo diría que realmente es realista. Además, había una pregunta. Si ustedes, por ejemplo, tienen clientes que ustedes ya deben plata, y ustedes están esperando que este cliente va a pagar,
el punto de manejar el riesgo, tal vez lo que dijo Johannes antes, es algo muy importante. Si el cliente hoy en día tiene otras prioridades que él tiene que pagar primero, por ejemplo, los gobiernos hoy en día siempre van a priorizar gastos para equipamiento médico, por ejemplo. Entonces, muy probablemente no van a pagar, aunque tendrían que pagar, a las empresas que han producido algo para el gobierno antes, porque en primer lugar se van a preocupar de la salud de la gente. Entonces, el escenario sería tal vez pedir que paguen un porcentaje de lo que deben a ustedes y al mismo tiempo, de alguna manera, encontrar otras maneras de crear flujo de caja. Pero no depender o esperar que clientes como, por ejemplo, el gobierno van a pagar naturalmente porque su prioridad va a ser una prioridad distinta para los meses que van a seguir. Y les cuento que, por ejemplo, el precio de, no sé, Johannes, cómo eso se dice en español, ventilators y respiradores. Respiradores. El precio normal de un respirador bueno es de 10 a 11 mil euros o dólares. Hoy en día, esos respiradores se venden con un precio hasta 60,000 por pieza. Entonces, el precio es 5 veces lo que es el precio normal. Y los gobiernos de los países ricos están pagando esos precios. Entonces, el gobierno de ustedes muy probablemente va a tener que dedicar un montón de su budget a, en primer lugar, asegurar de la mejor manera posible la salud de su gente. Y en segundo lugar, la seguridad. Y en tercer lugar, tal vez las cuentas abiertas con sus proveedores. Pero ustedes, lamentablemente, no creo que van a ser la prioridad número uno. Tal vez agregando, Mija, algo que yo veo ya en algunos clientes es también cambiar la moralidad en cómo estamos cobrando, dependiendo en qué sector estamos. Pero si, por ejemplo, hacemos proyectos o vendemos servicios complejos, pago por adelanto, probablemente ahorita suena como una muy buena idea. Y yo creo que muchos de los clientes también van a poder entender eso, que ahorita todos estamos sin liquidez. Entonces, si tú quieres que yo produzca algo para ti, necesitas darme primero, aunque sea una parte que cobre mis costos, aunque sea de materiales o algo así, para no correr riesgos grandes de ahorita producir o trabajar sin que luego me paguen, porque eso obviamente hay que analizarlo muy bien en esta situación. ¿A quién puedo seguir vendiendo si no me está pagando? Creo que eso es importante. Tal vez rápidamente una pregunta que nos hace José. ¿Cómo podemos hacer proyecciones de cash flow sobre lo incierto del tiempo que la crisis durará? Creo que la respuesta es hacer las proyecciones a corto plazo, semana a semana, y a largo plazo hacerlo en escenarios. No nos queda más. Nadie sabe cuánto va a durar, nadie sabe qué tan grave o no va a ser, pero creo que la recomendación es hacer diferentes escenarios. Un compañero nuestro lo dije el otro día en una llamada justo en nuestro jefe, en una manera precisa que me pareció genial. Hacer un escenario conservador, un escenario feo y un escenario muy, pero muy feo. ¿Ya? Es decir, realmente pensar en escenarios y el manejo del día a día, proyectarlo semana a semana, que eso sí lo puedo hacer seguramente. Y tal vez importante ahí, no es tan importante ahorita que lo hacen al 100% bien. Muchas veces los financieros, los contables, tratan de proyectar al 100% exacto su cash flow y luego ven si estaban acertados o no. Ahorita no importa si estamos 100% acertados, lo que importa es que manejamos la situación y que podemos en base a eso tomar decisiones, aunque sea no está al 100% correcto. Creo que eso sería importante. Mija, no sé si quieres con la próxima. Sí, había una pregunta de Jenny de Ecuador. Tengo una oportunidad de diversificar los productos de mi empresa, pero eso implica una inversión porque es para clientes internacionales. ¿Qué debo hacer? La respuesta tal vez sería, Jenny, yo no invertiría en nada hoy en día que tiene algún riesgo de no funcionar. Entonces, la manera de invertir sería súper conservadora.
Y si es para clientes internacionales, eso también viene con un nivel de complejidad, porque tú tal vez no vas a saber si la idea que tienes realmente va a llegar o va a ser percibida de buena manera de tus clientes internacionales. Entonces, de mi punto de vista, sería un proyecto con demasiado riesgo hoy en día, porque cash y la inversión que tendrías que poner es tan valioso que yo buscaría otra manera de tal vez diversificar mis ingresos, pero de manera súper bajo riesgo, de manera local, y tal vez encontrar algo que no tiene un nivel de incertidumbre, porque incertidumbre multiplicado por cash que necesitas para invertir en ese momento de realmente respiración a largo plazo, yo no lo haría. ¿Johannes? Muy de acuerdo. Vamos con la siguiente pregunta de Byron. En la industria de la educación, ¿habrá movimiento a la autoeducación y prescindir de los servicios de escuelas y colegios por la limitación económica? Me parece una muy buena pregunta. Byron, yo creo que eso depende un poco también del marco legal en donde te encuentras o donde estamos, si es factible la autoeducación o no. Porque a la final, en la gran mayoría de los países, sí necesitas un título de cierta manera. Lo que totalmente estamos viendo, y eso en todo el mundo, y nosotros lo vivimos mismo, incluso en la Universidad de Múnich, es que hay una gran movida, un salto cuántico hacia el uso de tecnología. Yo lo he visto en Ecuador, incluso en los sobrinos en la familia, chicos de 8 o 9 años, están recibiendo clases por Zoom, de 8 a 1, que yo digo, no sé cómo lo hacen, porque a mí me parece muy duro estar tanto tiempo en la pantalla. Sin embargo, funciona. Entonces, yo creo que seguro lo que vamos a ver es una escasez económica, limitaciones económicas a gran escala. Es decir, también en la industria de educación tenemos que ponernos creativos a buscar una manera de sustentarnos en este tiempo, y tal vez el uso de tecnología puede ser un camino. No digo que seguimos haciendo clases online para siempre. Yo creo que eso tampoco sería lo óptimo para los chicos, especialmente en escuela y colegio. Sin embargo, sí podemos tal vez pensar cómo podemos racionalizar en ese sentido. Mija, ¿tú quieres aportar algo? Tenemos que cortar un poco la manera de contestar, ¿no? Perfecto. Para realmente llegar al fin. Tenemos unos 15 minutos más tal vez. Hay algunas preguntas respecto a restaurantes. Normalmente el número es cash promedio en los restaurantes sin ingresos son alrededor de 2 a 3 semanas sin ingresos. Después, básicamente, a los restaurantes les falta el cash. Y esas cifras también son la base en la cual el gobierno alemán decidió de cerrar la vida pública para 3 semanas, porque saben que después ya realmente va a tocar a los restaurantes y los cafés, etcétera, porque tienen cash para 15 hasta 20 días como máximo. La única manera de realmente sobrevivir como restaurante hoy en día es innovar y encontrar alguna cosa, algún servicio esencial que pueden proveer a sus clientes. Me imagino que ustedes tienen clientes leales, que conocen su restaurante, que conocen tal vez la familia, etc. Y obviamente mandar la comida es una manera, pero tal vez encontrar otras formas de ofrecer un servicio. Tenemos un restaurante acá, cerca en Múnich, estamos en el sur de Múnich, en lo cual el restaurante hoy en día va a hacer las compras para las personas mayores, porque van al mercado cada día o van a comprar o tendrían que comprar las cosas para el restaurante, entonces tienen los contactos, pero la gente mayor no quiere salir de la casa porque tiene miedo del virus. Entonces, el servicio nuevo del restaurante es mandar a casa comida para o los ingredientes para cocinar a la gente mayor. Es una manera de innovar rápidamente, porque los restaurantes lamentablemente normalmente no tienen cash para 50 o 60 días para sobrevivir. Y entonces eso sería tal vez una manera de sobrevivir con un servicio nuevo, usando los conocimientos y los recursos que ustedes tienen, pero aplicando los recursos de otra manera,
solucionando un problema que sus clientes, que ustedes conocen bien, tienen. Un problema, como ejemplo, sería hacer las compras para las personas mayores que realmente son el grupo de alto riesgo para COVID-19. Johannes, ¿quieres hacer una más? Sí, tal vez hacemos una más que creo que es relevante para muchos. Paola Molina nos pregunta, ¿hasta qué punto se debe invertir el patrimonio para que la empresa sobreviva, creando nuevos productos de la misma línea? Y ahí creo que es bueno hacer una reflexión en general en el tema de invertir el patrimonio. Creo que algo que nosotros siempre recomendamos a las familias empresarias es tener un cierto balance dentro de su portafolio entre el lado del negocio y su lado privado. Es decir, tener algo también en la parte privada como un colchón para malos tiempos, y vaya que nos llegaron ahorita malos tiempos, que esté ahí cuando desaparezca por ABC razón la empresa. Entonces, en este sentido, ahorita la recomendación aquí sería ser muy cuidadoso o ser muy consciente de cuánto de mi patrimonio que tal vez tengo acá sigo metiendo en la empresa, porque chances hay que la empresa, si la crisis se prolonga o si se complica más o en el escenario, tal vez no sobreviva. Entonces creo que hay que hacer muy bien el análisis de si tengo patrimonio en el lado privado, tal vez es mejor mantenerlo ahí para tener un colchón si realmente por otro lado fallan las cosas. Creo que eso sería una consideración importante. No sé si, Mija, ¿qué opinas tú con esa pregunta? Sí, bueno, básicamente la separación de lo que necesita la familia al nivel privado y lo que necesita la empresa. Cada vez que vamos invirtiendo o usando fondos que vienen de la parte privada, que realmente es la caja de tesoro de la familia, tenemos que pensar esa decisión realmente reflejarla 2, 3, 4, 5, 10 veces, porque la empresa se puede reconstruir. Una vez que la caja privada de la familia se haya invertido al negocio y el negocio no sobrevive, nada sobrevive y no tenemos nada para reempezar después de la crisis. Entonces, yo también diría lo mismo como dijo Johannes, tenemos que mantener una separación entre lo que tenemos al lado privado y lo que realmente tenemos al lado de la empresa. Si la empresa se quiebra, bueno, vamos a reempezar después de la crisis y vamos a tener todavía algo en la caja privada, pero si vamos invirtiendo todo lo que tenemos en la caja privada, ahora que todavía no sabemos la duración de la crisis y tampoco sabemos si nuestro modelo de negocio va a sobrevivir o va a ser necesario después de la crisis, eso, de mi punto de vista, no hace tanto sentido. Yo siempre protegería una parte en el tesoro privado y eso no tocaría hasta que la crisis realmente se haya solucionado. Vamos a continuar, tal vez. Johannes, ¿más no? Sí. Hay una pregunta muy rápida sobre si recomendaríamos o no como fuente de financiamiento en estos momentos la bolsa de valores. Yo creo que mi respuesta sería en estos momentos cualquier fuente de financiamiento legítima que podemos acceder es válido, porque ahorita todo el mundo necesita liquidez. Si en estos momentos ir a bolsa, más aún, entiendo que también es una pregunta de Ecuador, más aún la bolsa de valores más es una bolsa para emitir obligaciones. La pregunta es qué tan exitoso podríamos ser. Mi respuesta tal vez sería, si están en condiciones de hacerlo, es decir, si tienen toda su parte financiera en orden para que les sea fácil, podríamos intentarlo consultando con una casa de valores. Si nunca lo han hecho, si nunca lo han considerado, probablemente la bolsa de valores sería un paso muy difícil de hacerlo en crisis, porque requerirá mucha documentación y transparencia para poder hacerlo. Entonces creo que yo lo analizaría en ese sentido. Si estoy listo para hacerlo, perfecto, puedo intentarlo. Si no, tal vez utilizo mis recursos, mi tiempo, mi esfuerzo en este momento en otras áreas. Pero creo que en general, en la parte de financiamiento, todo lo que podemos obtener ahora, si es un crédito bancario, si tenemos todavía una línea de crédito abierta, mejor tomémosla, usémosla, porque quién sabe si pasado mañana el banco va a seguir prestando.
Entonces yo creo que ahorita todos los fuentes de financiamiento son válidos para solventar la liquidez de las empresas. No sé, Mija, si tienes algo más o si no, para hacer otra pregunta. Sí, y si solamente es un colchón de más cash, yo lo tomaría cualquier tipo de cash que puede lograr hoy en día, porque va a ser súper valioso. Sí. Y recuérdense, ustedes están en la primera fase. Eso va a durar un poco más tiempo para ustedes, algunos meses muy probablemente más. Entonces, todo el doping de cash que puedo de alguna manera recibir, yo lo tomaría ahora. Ok, vamos a tal vez continuar. Hay un comentario que los slides de resiliencia muestran datos de hace 11 años. Bueno, es porque es la reflexión de las crisis, de los últimos crisis que teníamos, 2008, 2009. En los últimos 10 años teníamos un rally impresionante y casi no había crisis. Anteriormente era 2000, 2001 y un poco en 2003, 2004. Pero en la historia, y esos datos solamente muestran los últimos 3 crisis, pero históricamente las empresas familiares siempre tenían un poco más de resiliencia porque tenían menos leverage, tenían un poco más de equity, no sé cómo se dice eso en español, Johannes, capital. De riesgo. No, equity en the balance sheet. Patrimonio. Tenía un poco más de patrimonio, por eso tenían más resiliencia, porque tenían más cash, tenían menos obligaciones. De ese lado viene ese gráfico. Vamos a ver. Entiendo que mascarillas N95 solo se los comercializa para uso en salud y no industrial. No, no es correcto. Esas máscaras también se usan en el uso de industria. No sé cómo eso es en Ecuador. Pero yo creo que, Mija, en Ecuador hubo... Ok, pero en producción de Volkswagen usa N95 para la producción normal. Ya antes de COVID-19 teníamos esas máscaras. Ok, ¿cómo proteger los bienes de la empresa y la familia ante demandas laborales por despido en esa época? Por separación de cuentas, separación bien clara y protección de la cuenta privada. No necesariamente tendría que ser el mismo banco, cuenta privada en un banco, cuenta empresarial en otro banco, y realmente aislar esos dos mundos. Eso sería tal vez el consejo respecto a privado o bienes de empresa frente a tesoros de la familia. En el caso de ecoturismo, por ejemplo, ¿cómo ven el proceso? ¿Creen que el turismo sea uno de los sectores que más van a demorar en reactivarse? De punto de vista de los turistas que tal vez vienen a Ecuador mucho de Europa, el año de 2020 está muerto respecto al turismo. La gente no va a viajar, ni van a viajar a Italia y España, y por eso tampoco van a viajar a Ecuador muy probablemente. Entonces, el escenario para el turismo sería, de nuestro punto de vista, aún peor que 50 o 60% de su budget original para el año, lamentablemente. ¿Johannes? De acuerdo, sí, tal vez quiero responder una pregunta más que nos viene de Uruguay, de Jonathan. Resumiéndola un poco, nos pregunta qué recomendación tenemos para manejo de las empresas familiares que ya en momentos de no crisis son difíciles de llegar a un acuerdo por protagonismos de los miembros de la familia. Yo creo que eso es un momento de reflexión, esta crisis. Yo creo que es sumamente importante buscar la unión de la familia y tratar de buscar una comunicación abierta y transparente y dejar esos protagonismos a un lado. ¿Por qué? Porque la crisis es sumamente grave. Y tengan por seguro, si se están enredando en peleas, en protagonismo de uno o reconocimiento del otro, eso va a llevar a la quiebra seguro al 100%. Entonces yo creo que ahorita el consejo o la recomendación ahí es una comunicación sumamente transparente y abierta,
tomar muy en serio lo que está pasando y tratar de dejar cualquier pelea familiar que podemos tener a un lado y ponerse la camiseta para seguir adelante en esta crisis. No sé, mija, si tú quieres agregar algo, si no, creo que ya apareció Gaby, creo que ya es hora de que vamos cerrando. Pero eso creo que sería para esa pregunta. Tal vez cabe solamente la pregunta, industria de viajes, posibilidades de recuperación y en cuánto tiempo. 2021, para empezar, de alguna manera volver a una realidad que es comparable a la realidad anterior. Eso tal vez sería la expectativa, y también es la expectativa de otros lugares de alto turismo. Somos muy amigos de una familia que son los dueños de una cadena de hoteles grandes. Ellos básicamente tienen en su planificación que las ventas en 2020 van a ser unos 20% que lo que tenían planeado, y eso tal vez va a mejorar en 2021, pero no va a volver a lo que era en 2019, lamentablemente. Ok, tal vez con eso estamos, Gaby y Jörg. Tal vez unos comentarios, un poco de feedback. Y muchísimas gracias a las todavía 282 personas que están escuchando. Realmente fue un placer. Para nosotros también es una manera de contribuir al éxito de ustedes. Ojalá, y ojalá en el año entrante ya todavía vamos a tener una risa mucho más grande en nuestra cara, y les deseamos todo lo mejor para ustedes en 2020. Jörg, por ejemplo, Gaby, ¿tienen algún comentario o quieren decir algo, por favor? Sí, yo tengo un comentario. Muchas gracias, Michael, muchas gracias, Johannes. Aprovechando que todavía hay algunas personas, quiero hacer dos observaciones. La primera es para todos los que tienen restaurantes. Ahora mi restaurante favorito me mandó una oferta que yo puedo comprar ahora un paquete y consumirlo después de la crisis con un descuento de 20%. Y eso he hecho porque yo quiero que ese restaurante va a sobrevivir y yo quiero visitarles después en septiembre, octubre o cuando sea. ¿Cuál eso es? Es una manera de generar cash, ¿no es cierto? Sí. Y la otra observación para la pregunta, bolsa de valores y casas de valores, mañana a las 16 horas tenemos un webinar a donde les invitamos a todos los participantes de hoy día con ese tema, cómo financiarnos en la bolsa de valores. Exactamente eso tenemos mañana. Ok, y ahora no me queda nada más que agradecer a Johannes y a Michael. Muchas gracias, súper interesante. Eso no ha sido la última vez que nos vimos acá vía Zoom o otros instrumentos, sino vamos a ofrecer más seminarios, más capacitaciones para empresas familiares en el futuro, vía digital o en persona, y están ya cordialmente invitados Michael y Johannes venir al Ecuador y a otros países para apoyar a las empresas familiares. Muchas gracias a todos. Nos vemos ojalá mañana a las 16 horas en la Bolsa de Valores. Gaby. Muchísimas gracias. Sí, Muchas igualmente, gracias. muchísimas gracias a todos. Por favor, no se olviden de estar conectados tanto con Corch y nuestros Facebook e Instagram, seguirnos nuestros webinars, y estamos abiertos totalmente a cualquier iniciativa, sugerencia de un webinar que podría ser de su interés, a los próximos junto a Corch. Y cuidemos a nuestra familia, como ya nos dijo Corch, a todos los que son nuestra familia, tanto las empresas familiares y a las familias que son nuestras oficinas también, ¿no? Les mando un fuerte abrazo y nos vemos pronto. Muchas gracias a todos. Hasta luego. Listo, Gracias a muchas todos gracias. nuestros países y en especial Uruguay. Hasta luego.